Que estabas siendo agresivo. ¿Agresivo? Repetí. Eso me dijo. Le mostré el mensaje que le había mandado a Renata, sin insultos, sin amenazas, sin una sola palabra fuera de lugar. Le mostré también que no había intentado contactar a Luciana en ningún momento desde el cumpleaños. Nora leyó el mensaje en silencio. Asintió despacio. Está reescribiendo la historia, dijo. No con rabia, sino con la resignación de alguien que ya conocía ese patrón en su propia hermana desde hacía muchos años. Esa conversación fue importante por una razón que yo todavía no dimensionaba del todo. Nora era la persona más cercana a Luciana dentro de su familia, la que la acompañaba a las consultas cuando yo no podía, la que coordinaba con los especialistas, la que gestionaba las semanas más pesadas del tratamiento. Y ahora Nora sabía exactamente lo que había pasado, con fechas, con contexto y con documentación real. 3 días después de ese café, la madre de Luciana me llamó. Primera vez en 12 años que lo hacía directamente. Fue una llamada corta e incómoda para los dos. Me preguntó si era verdad lo que Nora le había contado. Le dije que sí. Me dijo que lo sentía, que ella no lo sabía, y entonces me contó algo que me dejó quieto. Luciana le había dado una versión completamente distinta. Una en la que yo era un novio controlador del que Renata había necesitado escapar, y Luciana simplemente la había ayudado a hacerlo. En la versión de Luciana para su familia, yo era el engaño, yo era el problema, yo era la razón de todo. Escuché eso en silencio sosteniendo el teléfono con fuerza. Señora, le dije, tengo las conversaciones impresas con fecha y hora. Si quiere verlas, se las muestro sin ningún problema. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No va a ser necesario, dijo finalmente. Ya hablé con Nora. Esa noche entendí algo que antes no había terminado de ver. El engaño de Luciana no había sido solo conmigo. Había construido una narrativa paralela para su propia familia. Una historia donde ella quedaba como la víctima y yo como el obstáculo. Y esa historia estaba empezando a derrumbarse desde adentro, sin que yo tuviera que mover ninguna pieza adicional. Pero lo que todavía no sabía, lo que descubrí esa misma semana por un camino que no había anticipado, era que la traición tenía una capa más. Una que ni Renata ni Luciana habían mencionado esa noche en el cumpleaños. Una que lo cambiaba todo de una manera que yo no había contemplado. Cuando lo supe, entendí por qué Luciana había necesitado que todo saliera a la luz exactamente en ese momento, rodeada de gente, en un escenario donde yo no pudiera reaccionar sin quedar mal. Porque si lo hubiera descubierto de otra manera, sin testigos y sin ese contexto controlado, las consecuencias para ella habrían sido mucho peores de lo que había calculado. Fue Nora quien me lo contó. Me llamó un viernes a la noche,